Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nayeli Pinergote, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí. Y el día de hoy voy a hablarles sobre los músculos de la región posterior del cuello. Comencemos. Los músculos de la región posterior del cuello van a estar divididos en 4 planos. En el primer plano, un plano profundo, vamos a encontrar el recto posterior menor de la cabeza, al músculo recto posterior mayor de la cabeza, al músculo oblicuo inferior de la cabeza, al músculo oblicuo superior de la cabeza, a los músculos multífidos y a los músculos interespinosos del cuello. En un segundo plano vamos a encontrar el plano de los músculos semiespinosos y longísimos de la cabeza, que va a estar constituido por los músculos ya mencionados, por el músculo longísimo del cuello y el músculo iliocostal del cuello. En un tercer plano vamos a encontrar el plano de los músculos esplenio y el elevador de la escápula, que va a estar constituido también por los músculos ya mencionados. Y en un cuarto plano vamos a encontrar que este de aquí va a ser un plano superficial, que vamos a encontrar únicamente al músculo trapecio, que va a estar en relación cutánea con lo que es la piel. Una característica importante que hay que describir de estos músculos es que todos van a estar vascularizados por lo que es la arteria occipital, que proviene de la arteria carótida externa, excepto los dos últimos músculos, o sea, el elevador de la escápula y el músculo trapecio. Mientras que en su plano más profundo va a estar inervado por lo que es el nervio suboccipital y el nervio occipital mayor, que proviene de lo que son los ramos posteriores de los nervios espinales de C1 y C2. Ya, estos músculos de los otros planos que podemos observar aquí van a estar inervados desde el segundo nervio cervical hasta lo que es el octavo nervio cervical. Vamos a comenzar a hablar de su plano profundo. En este encontramos al músculo recto posterior menor de la cabeza. El origen de este músculo va a estar dado desde el atlas hasta la escama del occipital. En cuanto a sus inserciones, vamos a tener que su inserción inferior va a iniciar desde el tubérculo posterior de la vértebra atlas. Este de aquí se va a dirigir superiormente con una forma corta y triangular, terminando en el occipital, justo en el tercio interno de la línea curva occipital inferior. En su parte lateral de lo que es la cresta occipital externa, y desde aquí va a descender y va a tener relación en su parte profunda con lo que es la membrana atlanto-occipital. Y en cuanto a su inervación, pues ya la dije que este de aquí va a estar inervado por el ramo posterior del nervio suboccipital, y la acción de este músculo va a ser que va a extender lo que es la cabeza. También vamos a tener en este mismo plano al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Este de aquí, su origen va a ser desde lo que es el axis hasta el occipital. En cuanto a sus inserciones, pues se va a situar más lateral del músculo recto posterior menor de la cabeza, y este de aquí se va a insertar en la apófisis espinosa del axis, se va a dirigir superiormente con una forma alargada y se va a terminar insertando en la línea curva occipital inferior, por fuera del músculo recto posterior menor de la cabeza, en la parte rugosa que se sitúa cerca de la línea curva occipital inferior. En cuanto a su inervación, pues ya la mencioné, y la acción de este músculo va a ser la que es de extender la cabeza y rotarla hacia su lado, o sea, hacia el lado que se disponga. Vamos a tener también el músculo oblicuo inferior de la cabeza. El origen de este músculo va a ser desde el axis hasta el atlas también. En cuanto a sus inserciones, vamos a tener que este se va a insertar desde la apófisis espinosa del axis y va a terminar insertándose también en la cara inferior y en el borde posterior de la apófisis transversal de lo que es la vértebra atlas. En cuanto a su inervación, también va a estar inervado por el nervio suboccipital, y en cuanto a su acción va a hacer que va a rotar el atlas y la cabeza hacia su lado. Vamos a tener también al músculo oblicuo superior de la cabeza. Este de aquí, el origen va a ser desde el atlas hasta el occipital. En cuanto a sus inserciones, vamos a tener que este de aquí va a insertarse en lo que es la apófisis transversal de la vértebra atlas, por fuera del agujero transverso, y va a terminar insertándose en el tercio externo de la línea curva occipital inferior, un poco por encima del músculo recto mayor de la cabeza. En cuanto a su inervación, este va a estar inervado pues también por el nervio suboccipital, y en cuanto a su acción va a ser que va a inclinar la cabeza hacia su lado y va a rotarla hacia el lado opuesto.
En cuanto a los músculos recto posterior, menor y mayor de la cabeza, y también el músculo oblicuo superior, estos de aquí van a tener una relación muscular muy importante, ya que estos de aquí van a formar un triángulo que es un espacio muscular por donde va a pasar lo que es el nervio dorsal del ramo posterior del primer nervio cervical, que a su vez va a formar lo que es el nervio suboccipital de Arnold. Ya, por debajo y luego por encima, o sea, no por debajo del triángulo, va a pasar lo que es el nervio occipital mayor, y también en lo que es la profundidad de este triángulo va a pasar lo que es el van vertebral, o sea, la vena, la arteria y el nervio vertebral. En este plano también vamos a encontrar a los músculos multífidos. El origen de estos va a ser en las apófisis transversas de las vértebras de la columna, excepto en el atlas y el axis. En cuanto a su inserción, los cortos en las apófisis espinosas de 2 vértebras por encima del origen, y los largos en las apófisis espinosas de 3 vértebras por encima del origen. La acción de estos músculos va a tener una acción unilateral y una bilateral. En cuanto a su acción unilateral, esta de aquí va a hacer la rotación hacia el lado contrario de su activación concéntrica e inclinación lateral hacia el mismo lado de su activación concéntrica. En cuanto a su acción bilateral, va a hacer la extensión o hiperextensión y rectificación de lo que es la sífosis dorsal. Vamos a tener también a los músculos interespinosos del cuello. El origen de estos músculos van a ser las apófisis espinosas de las vértebras de la columna vertebral, y en cuanto a su inserción va a ser en la superficie inferior de las apófisis espinosas de la vértebra subyacente. La acción de este músculo va a ser la extensión de la columna vertebral. Algo importante que hay que mencionar es que estos músculos interespinosos y multífidos van a estar irrigados por la arteria cervical profunda y la transversa del cuello, y su inervación por las raíces posteriores de los nervios raquídeos. En el plano de los músculos semiespinosos y longísimo de la cabeza, vamos a hablar primero del músculo semiespinoso de la cabeza. Este de aquí, su origen va a ser en las apófisis transversas y en el proceso articular entre C3 y T6. En cuanto a su inserción, va a ser desde los puntos de origen, va a insertarse en el hueso occipital en su parte posterior, por supuesto, por bajo a lo que es la línea nucal superior. La acción de este músculo, vamos a ver que si hay una contracción bilateral, va a tener un movimiento de extensión, y también si es unilateral, va a tener una flexión lateral o inclinación de la cabeza de la columna cervical, y a nivel torácico también va a colaborar en la inclinación de lo que es la vértebra torácica, que vendría siendo el atlas. Bien, en cuanto a su inervación, pues esta va a estar dada por la rama dorsal primaria de las raíces C3 o T6. En cuanto a su vascularización, esta la aporta la arteria cervical profunda, la arteria intercostal posterior y las ramas superiores de la arteria lumbar. Ahora vamos a hablar del músculo longísimo de la cabeza. El origen de este músculo va a ser desde las 4 a las quintas últimas vértebras cervicales y los 3 primeros dorsales, tal como lo vemos aquí. Y se va a dirigir superior, lateral y anterior, y se va a terminar insertando en lo que sería el borde posterior y en el vértice de la apófisis mastoides del temporal. Este músculo va a hacer una continuación, tal como lo podemos observar aquí, de los músculos del tronco. Bien, en cuanto a su acción, este va a inclinar la cabeza hacia atrás y unilateralmente, hacia el lado que vaya a ser contraído. Y en cuanto a su inervación, esta va a estar dada por lo que es el nervio occipital mayor. El músculo longísimo del cuello. El origen de este músculo, vamos a tener que este músculo es aplanado transversalmente y se sitúa lateral del músculo longísimo de la cabeza. En cuanto a su inserción, este se va a insertar mediante pequeños tendones inferiormente en el vértice de las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas
y superiormente en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. La acción de este músculo va a ser que extiende la columna cervical e inclina hacia el lado del músculo contraído. En cuanto a su inervación, va a ser también por ramos posteriores de los nervios raquídeos adyacentes, y su irrigación va a ser por las arterias intercostales y también por las arterias vertebrales. Bien, el músculo iliocostal del cuello. Este músculo se describe junto con los músculos del tronco. En cuanto a su inserción, este de aquí va a ser mediante pequeñas lengüetas tendinosas inferiormente en el borde superior de las 6 primeras costillas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y superiormente en los tubérculos posteriores de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. La acción de este músculo va a ser que extiende la columna cervical y la inclina hacia el lado del músculo contraído. La inervación va a ser por medio de la rama posterior de los nervios espinales. Ahora vamos a ver el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. El músculo esplenio, en cuanto a su origen e inserción, este músculo va a estar considerado como un solo músculo que va a tener 2 fascículos. Este músculo se va a originar en la línea media, en lo que es el ligamento nucal de las apófisis espinales de la séptima vértebra cervical, y en las 4 o 5 primeras vértebras torácicas, y también en los ligamentos interespinosos. Estos de aquí van a dirigirse lateral y anteriormente y se van a situar por medio de 2 fascículos. El primer fascículo es conocido también como el músculo esplenio de la cabeza. Este fascículo, o ya este músculo propiamente dicho, se va a insertar en la línea nucal superior por debajo de la inserción del músculo esternocleidomastoideo, en lo que es el borde lateral y en la cara lateral de las apófisis mastoides. Debajo de vamos a tener el fascículo del músculo esplenio del cuello. Este de aquí se va a insertar en las apófisis transversas del atlas y en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de lo que es el axis y de lo que es la tercera vértebra cervical. La acción de este músculo va a ser que va a extender la cabeza, la va a inclinar hacia el lado contraído y le va a imprimir un movimiento de rotación que hace girar lo que es la cara hacia el lado del músculo contraído, propiamente dicho. La contracción de estos 2 músculos esplenios van a producir lo que es una extensión directa. Bueno, en cuanto a su inervación, esta va a estar dada por los ramos posteriores de los nervios raquídeos cervical, en particular de lo que es el nervio occipital mayor. Ahora vamos a hablar del músculo elevador de la escápula. La inserción de este músculo se va a insertar inferiormente mediante fibras tendinosas en el ángulo superomedial de la escápula y en la parte superespinosa de lo que es el borde medial de este hueso, o sea, de la escápula. Aquí va a ascender anterior y medialmente, cubriendo la parte lateral del músculo esplenio, el longísimo del cuello, también de lo que es el iliocostal del cuello, y superiormente, como lo vemos aquí, se va a dividir en 4 o 5 fascículos, fijándose así mediante estos pequeños tendones en las apófisis transversas o en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. En cuanto a su acción, cuando el músculo elevador de la escápula toma su punto fijo en lo que es la columna cervical, va a traccionar el ángulo de la escápula medialmente, lo que va a hacer que elevemos al hombro. Igualmente, si el punto fijo es la escápula, va a hacer que se incline el lado que estamos contrayendo. En cuanto a su inervación, va a estar dado por el nervio dorsal de la escápula, que es proveniente de C5. Y en cuanto a su irrigación, va a estar dada por la arteria dorsal de la escápula. Ahora vamos a tener el plano superficial, que va a estar en este plano el músculo trapecio. Este es el músculo más superficial, como ya lo dije al inicio del video, que tiene relación cutánea con lo que es la piel.
se va a estar insertando en el borde posterior de lo que es el ligamento nucal superior, en la séptima vértebra cervical, también en los ligamentos interespinosos y en las 10 primeras vértebras torácicas, como lo podemos observar aquí. También aquí existe lo que es una inconstancia, ya que este puede llegar a las 12 primeras vértebras torácicas. Este músculo podemos observar que posee una forma triangular. Primero, se va a insertar en el borde medial de lo que sería la espina de la escápula, luego en el borde o el labio superior de la espina de la escápula y se va a dirigir hacia anterior, insertándose también en el acromión y en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Este músculo es uno de los músculos más potentes de la región ya mencionada, por ende va a tener muchas acciones. Este de aquí va a mover el hombro superficial y medialmente y va a imprimir lo que es un movimiento de rotación que va a elevar al hombro. También va a descender el borde medial de la escápula, elevando igualmente al hombro. Y si se toma su punto fijo en lo que sería la cintura escapular, este músculo va a hacer que incline la cabeza hacia el lado contraído y va a dar una rotación al lado opuesto de la elevación del tronco. Bien, en cuanto a su inervación, vamos a tener que este de aquí va a estar inervado por el ramo lateral de lo que es el nervio accesorio y también por los ramos anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio cervical, que van a conformar lo que sería el nervio trapecio. En cuanto a su vascularización, esta va a estar dada por la arteria dorsal de la escápula. Muchísimas gracias.